Ya estoy grabando. Yo me voy a salir de aquí de la reunión. Voy a estar abajo en silencio. Ya, súper. Bueno, hola a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, un programa que realiza el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en colaboración con la red de equipos de Educación en Derechos Humanos de Chile, como una forma también, ¿no?, de poder discutir, de poder conversar con distintos actores y actrices de nuestro país, de la sociedad civil, y entablar precisamente temáticas que están contingentes y que son también de interés nacional. Estábamos también conversando sobre infancia, sobre migraciones, cuando ocurre precisamente los hechos tan dolorosos también que ocurrieron en el norte de nuestro país con respecto a la población migrante. Y así hemos seguido este año discutiendo con distintos personajes, precisamente para reflexionar en torno al proceso que estamos enfrentando, ya sea el proceso constituyente en medio de unas elecciones presidenciales también, en donde la relativización de los derechos humanos ha estado muy presente, pero también en torno al Chile que queremos, ¿no? El Chile que queremos para el futuro. Y en esta oportunidad nos acompaña Donatila Ferrada, la doctora Donatila Ferrada, profesora de Biología y Ciencias Naturales de la Universidad del Biobío, doctora en Filosofía, mención Currículum, Transversalidad e Interculturalismo por la Universidad de... Aquí tú me vas a ayudar, Donatila, en la pronunciación del nombre de la universidad. Universidad de Valladolid. Valladolid, en España, ¿cierto? Y Sí. actualmente es directora del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social, CIEJUS. Hola, Donatila, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Tomás. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a ti por aceptar esta oportunidad de conversar acá con el Museo de la Memoria y la red de equipos en derechos humanos. Y para conocer también un poco más tu labor dentro del CIEJUS, comentarle a las personas que nos están mirando que el Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social es un centro de investigación asociativa, ¿no?, alojado en la Universidad Católica del Maule, con investigadores nacionales e internacionales pertenecientes a la Universidad Arturo Prat, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y así, ¿no?, tantas otras universidades también a lo largo del país. Entiendo que son 11 universidades del país y 3 universidades internacionales. CIEJUS también desarrolla distintos ámbitos en tanto a la investigación, a la formación, a políticas públicas y a difusión como tal, por medio de la organización transdisciplinar de 7 líneas de investigación, dentro de las cuales destacan la educación indígena para la justicia social, pedagogía dialógica para la justicia social, formación inicial y continua para la justicia social, entre otras, ¿cierto? Donatila, y para que comencemos un poco a entablar esta conversación, ¿cómo nace el CIEJUS y cuáles son sus objetivos hoy en día, ¿no?, en medio de una crisis social, en medio de 2 años que han sido súper complejos, no solo con respecto al estallido social, sino que también con respecto a esta pandemia que vislumbró también las deficiencias que tenemos en el ámbito educativo, en donde la conectividad, por ejemplo, de muchas y muchos estudiantes ha sido permeada. Leí el otro día un informe de Naciones Unidas en que el 50% de los estudiantes a nivel mundial no tenía acceso a Internet, ¿no? O sea, el cómo finalmente también esta educación a distancia también impide el acceso a la educación propiamente tal, para que nos puedas comentar un poquito. Mira, el CIEJU era el sueño, digamos, fue en un momento una utopía que logró concretarse en el año 2017, de un conjunto de investigadoras e investigadores nacionales que veníamos desarrollando hace ya muchos años una forma particular de hacer investigación, que es la investigación acción participativa. Y este tipo de investigación es una investigación que se hace en los territorios y con las comunidades que allí viven. Y es una forma de investigar en el cual se intenta romper esta idea, digamos, de que quien investiga es quien tiene el patrimonio interpretativo, por ejemplo, respecto de lo investigado. Y esto hace entonces generar relaciones más igualitarias entre investigadores e investigadas, personas investigadas. Pero también, no solamente eso, sino que también recoger las problemáticas, las preguntas de investigación de los propios territorios.
Entonces, veníamos haciendo este tipo de investigación, esta co-construcción de conocimiento, esta nivelación epistémica, ¿cierto?, entre los saberes científicos más oficiales, que somos los portadores de quienes tenemos esta formación académica, ¿no?, especializada, en estableciendo niveles equiparables con las propias epistemes de las propias comunidades. Y nos encontramos con otras investigadoras e investigadores a lo largo del país en ese trabajo. Yo personalmente venía en el marco de desarrollando el Movimiento Enlazador de Mundo, movimiento social que empezó a trabajar el año 2005 buscando posibilidades, digamos, de romper las profundas desigualdades y las injusticias presentes en el sistema educativo chileno. Y allí formábamos un gran conglomerado, inicialmente acá en la zona de Concepción, pero más tarde logramos extendernos a lo largo del país, de múltiples personas, no solamente personas del mundo de la escuela, como docentes, escolares, equipos de gestión, apoderadas, apoderados, sino que distintas personas, vecinos, voluntariado en general, y empezamos a generar conocimiento al interior de las escuelas, generando proyectos de transformación educativa. Ese tipo de iniciativas, junto con otros colectivos que están realizando trabajos similares en comunidades indígenas, hizo que nos encontráramos en el 2017 y empezáramos a pensar en torno a qué nos uníamos, qué era lo que compartíamos, qué teníamos en común. Y fue esta idea, ¿no?, de pensar una educación con justicia social. ¿Cómo pensar una educación con justicia social y desde dónde nos situábamos? Nosotros ya teníamos opciones desde un punto de vista epistémico, ¿no?, y epistemológicos y metodológicos de cómo trabajar, pero nos faltaba una forma de cómo organizarnos. Y eso se dio la circunstancia de que en el marco de un concurso de centros de investigación que se dio en mi universidad, nos permitió construir este centro de investigación asociativa al cual tú hacías mención inicialmente. Entonces nos encontramos en el momento justo, digamos, las personas que nos buscábamos hace tiempo y nos hemos ido creciendo en la medida que nos hemos encontrado con otros soñadores que van en esta misma línea. Lo podría resumir así, ¿eh? Sí, buenísimo. Oye, qué interesante un poco los antecedentes del CIEJUS y el cómo finalmente se junta este grupo de personas. Yo anotaba aquí a pensar lo común, ¿cierto? A pensar en lo común que tenemos y que precisamente lo encuentro mucho más interesante aún porque se piensa en lo colectivo, no en estas individualidades. Y claro, finalmente cuando hablamos de educación tenemos que necesariamente también pensar en lo colectivo. Oye, Donna, y actualmente, ¿en qué se encuentran trabajando dentro del CIEJUS? ¿Qué proyectos tienen en marcha? Si nos puedes contar un poco más de la actualidad del centro. No. Mire, CIEJUS en la actualidad, bueno, reúne a 55 investigadoras e investigadores a nivel nacional, ¿no? Y se suman unos pocos más a nivel internacional a través de otras redes en las cuales estamos formando parte. Y como tú contabas, también anticipabas un poco, nos organizamos en torno a líneas de investigación. Hay varias de nuestras líneas que están desarrollando proyectos de investigación, por ejemplo, en el ámbito más formal, en el sentido de que trabajamos con proyectos Fondesis, ¿no?, que son proyectos de alta competitividad, que también, si me permites decirlo, nos costó un poco llegar a este tipo de proyectos por la forma que nosotros teníamos de investigar y que la comunidad tradicional, digamos, el grupo tradicional de quienes hacen ciencias sociales en Chile inicialmente consideraba, entre comillas, poco científico, porque nosotros rompemos, digamos, con esta idea extractivista de ir a buscar la información a los territorios y venir a interpretar y generar el conocimiento nosotros en forma individual. Entonces, digamos, ganado ese espacio de validación donde nosotros logramos mostrar que la ciencia que nosotros hacemos es tan rigurosa, digamos, y tan formal como la que se hace desde otras perspectivas de construcción de conocimiento, hemos logrado adjudicarnos ya varios proyectos. Yo misma estoy con un tercer proyecto ya Fondesis irregular, que son proyectos de alta competitividad, como te decía, y donde estamos, seguimos desarrollando conocimiento. En el caso mío, en esto que te contaba, que en el marco del movimiento social que nosotros generamos, las experiencias de escuelas comunitarias o aulas comunitarias, como nosotros denominamos, que son aulas que rompen la estructura tradicional de la escuela, ¿no? Y ingresa una serie de personas a aprender y enseñar en el aula. Exacto. No enseña solamente el docente o la docente, sino que todas las personas que ingresan
y los propios escolares, ¿cierto?, forman parte de qué enseñar y cómo enseñar. Y entre todos construyen el conocimiento. Y en esos espacios también se ingresan los saberes locales, algo que está fuera del currículum tradicional, porque el currículum tradicional cuando toma el saber local, lo toma como contextualización para poder entender el saber científico, que es lo que le interesa transmitir, o la cultura oficial que quiere transmitir. Lo que nosotros hacemos una cosa en esta escuela, lo que pasa es otra cosa muy distinta. Es que este saber local, por ejemplo, que portan las personas, esta sabiduría que tienen las personas por haber vivido, ¿no?, por pertenecer a un lugar, por desarrollar una actividad productiva, por ejemplo, etcétera, o la memoria, porque son portadores de la memoria, las personas mayores, por ejemplo, de la historia de las localidades. Estos saberes se ingresan con estatus al currículum. Y eso hace que se transforme la forma de cómo se perciben las personas. Y aquí entra el tema de justicia social. Aquí entra el tema, porque la justicia social tiene que ver con la integración social, ¿cierto? Y para que haya integración social tiene que haber reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Bueno, de las identidades, por ejemplo, personales, orientaciones sexuales, por ejemplo, culturales, ¿no? ¿De dónde soy? ¿A qué pertenezco? ¿Qué es lo que me representa? Ese elemento de reconocimiento que se requiere para fortalecer la estructura social, si está negado en la escuela, bueno, seguimos generando fragmentación o seguimos generando menosprecio de personas, colectivos, pueblos, ¿no? Y estas son las cosas que nosotros estamos, por ejemplo, investigando en este momento, en el caso de la línea de la cual yo formo parte. Otros equipos, por ejemplo, como la línea de educación indígena, que también tienen proyectos FONDES y tienen un trabajo muy largo también ellos, tienen alrededor similar al tiempo de antigüedad que tenemos nosotros trabajando como colectivo. Ellos trabajan construyendo también, haciendo una co-construcción de conocimiento con comunidades indígenas, ¿no? Y tienen experiencia extraordinaria respecto de cómo construir un currículum, por ejemplo, mapuche. ¡Wow! Y hay el caso de una escuela que fue, digamos, acompañada por este equipo de investigadoras e investigadores que tienen un currículum propio, mapuche, y que está aprobado por el Ministerio de Educación. Y ese currículum está funcionando, ¿no? Y tiene asignaturas propias, y tiene asignaturas también, por supuesto, de las que nosotros tenemos, diríamos, del currículum nacional, porque no se trata, ¿cierto?, de construir currículum que aísle a las comunidades, sino que las reconozca y que puedan revitalizar las culturas. Porque, mira, hay otro elemento que es súper importante al hacer esto en las escuelas, que cuando tú ingresas el currículum la cultura local o de los pueblos en los cuales está inserta la escuela, esa cultura también se puede revisar. Entonces, se puede seguir desarrollando. No es que la cultura, tú sabes, que no se queda detenida. Exacto. La cultura evoluciona. Y si la escuela no la considera, entonces impide que eso pase. Y tú empiezas a sentir imagínate tú en caso de que llegas a una escuela y toda la cultura que allí se reproduzca te niegue a ti, ¿no? En lo que tú eres como persona, en lo que tú eres como parte de un colectivo común, de una cultura en particular, o que quede subalternizado. Inmediatamente se construye, ¿cierto?, una relación de subalternidad. Sí. Por lo tanto, lo que a veces se ha comentado, tú lo dijiste en algún momento, las fracturas sociales tienen historias, tienen tiempo, ¿cierto?, de menosprecio, de menoscabo, que se van acumulando a lo largo del tiempo. Y el sistema educativo es muy importante. Si nosotros seguimos teniendo un sistema educativo que no considere estas temáticas de justicia social, ¿cierto?, de reconocimiento en toda la integridad, ¿no?, de lo que significa eso, igualdad de trato, por ejemplo, la estima social. La estima social es una cuestión sumamente importante, porque la estima social tiene que ver con los talentos que las personas tienen. Bueno. Y los talentos se distribuyen al azar, pero la escuela valida uno solo, el cognitivo. Y te da la posibilidad de seguir desarrollándote en esa línea y puedes llegar a la universidad, hacer la carrera, por ejemplo, que yo he optado. Pero ¿qué pasa con los niños que no tienen ese talento de partida? Inmediatamente se perciben, ¿cierto?, con menos valor, ¿no? Entonces
Claro, porque mira, suponte que yo tengo el talento para cuidar los animales. Eso no tiene valor en la escuela, a lo mejor hasta me pueden ridiculizar, ¿no? Claro. Eso no me hace posicionarme en un puesto de reconocimiento público, por ejemplo, en la escuela. Entonces, y en la sociedad nosotros no solamente necesitamos científicos intelectuales, que los necesitamos, ¿cierto? Son fundamentales, pero también necesitamos las personas que pueden cuidar la naturaleza, que pueden cuidar a las otras personas, que pueden, etcétera. O sea, todas las personas componen las múltiples funciones que tiene una sociedad. Entonces, estas cuestiones son cruciales para pensar una educación con justicia social. Y son cuestiones que todavía no llegan al debate, ¿no? Exacto, exacto. Súper interesante lo que mencionas, porque de alguna forma y la educación actual también, ¿no? Muy permeada por esta estructura del sistema, ¿no? En torno a la competitividad, ¿no? Las notas, el ver todo esto, el manejo también, el cómo se va entregando el conocimiento, que es como el profesor o la profesora este ente que derrocha conocimiento en sus estudiantes. Pero es muy interesante lo que mencionas en torno al ir pensando, y que precisamente tenía relación con la próxima pregunta que te iba a hacer, el ir pensando una nueva forma de educación también, que considere los distintos modos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? O sea, finalmente aquí es la comunidad educativa la que tiene un rol importante dentro de la educación de sus estudiantes, no son, y entendiendo por comunidad educativa no solo a profesores y estudiantes, sino que también a apoderados, apoderadas, trabajadores de la educación en su conjunto, ¿no? Y desde esa mirada también me parece muy interesante esto del reconocimiento de identidades. O sea, cuando mencionas el currículum mapuche, me parece fundamental a la hora de ir zanjando la deuda histórica con nuestros pueblos indígenas, ¿no? De alguna forma, el no perder las culturas que tenemos en nuestro territorio, pero también mirado desde la óptica de las disidencias sexogenéricas, de los pueblos migrantes incluso, ¿no? Tenemos que reconocer que hoy día en nuestra sociedad existe una sociedad muy diversa en torno a estas temáticas, ¿no? Y parece que ahí Donatila se nos cayó, pero sin duda alguna que es importante el comenzar un poco a vislumbrar este tipo de educación, este tipo de reconocimientos y crear nuevas formas de aprender, nuevas formas de generar estos procesos de educación para que así podamos avanzar realmente a una sociedad con justicia social, que es lo que se plantea, ¿no? desde el Centro de Investigación para la Justicia Social. Y considero que de alguna forma el museo, la red también van muy en esa línea, ¿no? El ir parando un poco estos parámetros que genera este mismo sistema en torno a la individualidad, en torno a estos distintos factores que hoy día nos perjudican y que hoy día finalmente tenemos una educación bastante estandarizada, ¿no? No sé si ahí Donna nos volvió al aire. Sabemos que en medio de esta virtualidad también nos juega ahí un problema importante el Internet, ¿no? Que tenemos y siempre, bueno, estamos expuestos a que nos ocurran este tipo de cosas, ¿no? Pero como para seguir con la idea y ahí esperando, ¿no? a que Donna se reintegre, decirle a toda la gente que nos está escuchando que podamos precisamente ir comentando en el chat sus preguntas, sus apreciaciones en torno a lo que estamos conversando con Donna, directora del Centro de Investigación para la Justicia Social CIEJUS, que agrupa, decía ahí, a 55 investigadores asociados a lo largo del país y fuera también de nuestro país a nivel internacional, con 11 universidades dentro del país y 3 a nivel internacional. Así que no sé si ahí Donna nos podrá volver a acompañar en este programa. Veamos si logra nuevamente la conexión. Ahí nos dice que el equipo de tras bambalinas que nos pueda autorizar a que Donna pueda volver a ingresar.
Sí, Ahí sí. Sí, disculpa, se me cayó la internet, ha estado inestable estos días. No te preocupes, ¿no? Son cosas que nos pasan en esta virtualidad también con la que hemos tenido que jugar estos 2 años, así que no te Sí. preocupes, muy entendible. Oye, querida, y para seguir un poco avanzando, tú mencionaste hace un momento que tenemos desintegración social y por ende eso genera injusticia, ¿cierto? Desde esa mirada, ¿cómo pensamos? Bueno, de alguna forma diste también unas luces con tu exposición anterior. ¿Cómo pensamos una educación que permita esa integración social precisamente para conseguir esta justicia social, ¿no? O sea, de alguna forma es un círculo, uno lleva a lo otro, ¿no? Sí, bueno, mira, nosotros venimos estudiando hace tiempo estas problemáticas, ¿no? Como te adelantaba, y pensamos que el modelo de justicia social actual que tiene el país, la actual constitución, ¿no? Que es el modelo de igualdad de oportunidades meritocrática, bueno, es un modelo que te impide la inclusión. ¿Por qué? Porque la meritocracia está medida vuelvo atrás con esta idea de la estima social que había dicho, que el talento que se valora es el talento académico, ¿no? El cognitivo. Y el modelo meritocrático lo que hace es hacerte competir, buscar el mejor, ¿no? Y por eso tenemos nosotros los rankings y por eso tenemos, digamos, todo este tipo de mediciones y que va discriminando entre quienes son más dotados desde un punto de vista de lo cognitivo respecto de quienes no son para irlos posicionando, ¿cierto?, en los puestos laborales de más o menos estatus, ¿no? Y entonces uno lo puede ver muy claramente, por ejemplo, en los puntajes de las distintas carreras universitarias, para ejemplificarlo de una manera simple, pero también lo vemos tempranamente en la escuela, con los primeros, segundo, tercero y cuarto lugar, ¿no? Los Claro. top, siempre posicionándonos el cuadro de honor, etcétera, etcétera. Entonces, un sistema educacional como el nuestro está pensado para hacer esa discriminación. Es decir, que es un sistema que no genera igualdad en relación con lo que sería una concepción de una sociedad, ¿cierto?, justa. Porque lo que hace es discriminar. Entonces, toda vez que tú haces, o sea, montas un sistema bajo esta lógica, obviamente que como resultado tú vas a tener una discriminación, una profundización en las desigualdades. Entonces, nosotros pensamos, digamos, desde lo que ha sido nuestra experiencia investigativa, que, por ejemplo, ahora que estamos en el marco de pensar, digamos, una nueva constitución para nuestro país, creemos que para poder pensar en una educación con justicia social es necesario cambiar ese modelo de justicia que está detrás, ¿no? Que es un modelo que va muy en la relación de la mirada más neoliberal que hemos dado en llamar en estas últimas décadas. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos adoptar modelos, por ejemplo, como son los modelos del reconocimiento, ¿no? Y los modelos del reconocimiento, ¿por qué? Porque los modelos del reconocimiento toman muy bien esta relación entre por qué emerge, por ejemplo, un movimiento social. Emerge cuando hay una fragmentación social, porque hay un aspecto, un ámbito, ¿cierto?, de la sociedad en la cual los sujetos están demandando reconocimiento, ¿no? Género, pueblos indígenas, etcétera. Todas las temáticas que hemos visto en los distintos ámbitos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que para poder pensar en una educación con justicia social tenemos que pensar en una escuela también capaz de fortalecer la estructura de integración social. ¿Y cómo se fortalece esa estructura de formación, digamos, de integración social? De acuerdo a la literatura, uno de los planteamientos que a nosotros nos hace mucho sentido es el que plantea de que esto afecta, afecta el desarrollo de la identidad de las personas, ¿no? Bien. Cuando tú no tienes el reconocimiento, no solamente es un tema de que estás siendo menoscabado socialmente, sino que la forma en cómo tú construyes tu identidad es la que está siendo afectada. Me explico. Por ejemplo, algunos investigadores dicen que hay 3 esferas que son fundamentales, ¿cierto?, para mantener la estructura de integración social. ¿Cuáles son esas? Una es el ámbito del amor, es decir, que yo, para desarrollar mi identidad y para desarrollar sobre todo la autoseguridad, ¿no?, la autoestima, requiero tener cubierta la necesidad de afecto. Si la sociedad no me da no me cubre esa necesidad de afecto, entonces
inmediatamente se me genera un problema a nivel de autoestima, de autoseguridad, de cómo yo me percibo respecto de los demás, ¿no? Y ese es el ámbito de reconocimiento del amor. El ámbito del derecho, de la igualdad de trato, tiene que ver con que si yo no percibo que cuando me relaciono con las demás personas tengo el mismo reconocimiento que la otra o el otro, entonces también fracasa, digamos, esa posibilidad y yo no soy capaz de construir mi autorrespeto para poder relacionarme con los demás. Y la tercera, que yo ya la había mencionado, tiene que ver con esto de la estima social, ¿no? Que mi habilidad, que mi aporte, o sea, lo que yo soy, con mi habilidad, con mi talento, eso es valioso para la sociedad en la cual vivo, que también es una contribución, ¿me entiendes? Entonces, si yo en estas relaciones sociales que mantengo con los demás, en este caso, por ejemplo, educativas, veo que mi habilidad es algo que no tiene valor, entonces yo me autopercibo que no tengo valor para la sociedad. La sociedad no reconoce mi contribución. Al no reconocer mi contribución, obviamente cuando yo me inserte en el espacio laboral, yo voy a tener voy a partir en una posición laboral inferior. Voy a aceptar un bajo sueldo porque mi habilidad no está en los estándares altos de lo que se considera como valioso para tener un sueldo digno, ¿no? Entonces, estos elementos de reconocimiento tienen que ver enseguida con cómo nosotros percibimos la redistribución de los recursos. Fíjate qué interesante, porque venimos por acá a dar la vuelta. No estamos diciendo, hagamos una distribución, juntemos todo el dinero y partamos y le damos a todos la misma cantidad. No, le estamos diciendo que tenemos que revalorar, repensar las contribuciones, porque yo, por ejemplo, para ir a trabajar necesito que alguien en mi casa prepare la comida para alimentarme, ¿cierto? Claro. Pero a esa persona tiene un estatus distinto y yo le voy a pagar menos que lo que me pagan a mí por mi contribución, porque la sociedad ha estimado que el mío es más valioso que el de esa persona. Claro. Si nosotros equiparamos, porque todas las funciones son fundamentales para que una sociedad funcione como tal, si las equiparamos, entonces no tendríamos discusiones respecto de por qué tenemos que pagarle más a unos que a otros. Si yo dependo, por ejemplo, imagínate que la conversación aquí dependo de que me funcione el wifi que tengo en este momento, y se me cayó, y hay una persona que está trabajando, hay personas que están trabajando en eso, que no las vemos, pero si ellos no estuvieran, nosotros no podríamos estar conversando ni estar intelectualizando en este momento en esta conversación. Eso es tan valioso como lo que nosotros podamos decir y tiene el mismo valor. Son esas cuestiones las que vienen a fortalecer, ¿cierto?, las tramas solidarias que debe tener una sociedad para que no esté fragmentada. Cuando esas cosas están rotas, es cuando la sociedad se fragmenta, ¿no? Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la escuela, en estas experiencias que te digo yo, que yo estoy muy orgullosa porque son experiencias chilenas. Son experiencias donde docentes, la mayoría son profesoras, mujeres, pero también hay hombres, y sus comunidades, las que autoconvocan, transforman el currículum y establecen otras formas de trato. Se relacionan de otra manera, reconstruyen muchas veces el propio quiebre que hay entre la escuela y su propia comunidad, que trabaja cerrada la escuela, ¿cierto? Tú las ves, para llegar a entrar a una escuela es súper difícil, a veces no te dejan entrar y tú entras tu hijo y te lo reciben y de ahí tú para afuera. Entonces, cuando tú empiezas a abrir la escuela, cuando empiezan a ingresar otras personas y cuando empiezan a darse cuenta de que todos tenemos que aprender, no solamente las y los niños, ¿cierto?, que están en el aula. Las personas adultas también tenemos que aprender otras cosas, otras formas de relacionarnos. Entonces, por eso nosotros pensamos que una educación pensada para la justicia social es una educación, bueno, mucho más compleja de lo que a veces se piensa, ¿no? Pero hay que entrar en este tipo de ámbito, de espacio, porque el reconocimiento se da en las relaciones sociales, en las interacciones cotidianas que nosotros tenemos, ¿no? Con las estructuras, es decir, que desde ahí, ¿cierto?, modificando las estructuras que requerimos modificar para que se puedan producir estas relaciones más igualitarias. Totalmente, totalmente. Y bajo esa misma mirada, bueno, dentro de las cosas que se establecen, ¿no?, también algunos teóricos dentro de la educación en derechos humanos, es precisamente este reconocimiento de identidades en torno a los grupos históricamente excluidos, ¿no?
y que finalmente son los grupos históricamente excluidos los que han visto permeado en su mayoría los derechos humanos a lo largo del mundo, ¿no? En ese sentido, Donna, ¿y qué piensas sobre estas vinculaciones que se generan entre la educación en derechos humanos y la educación para la justicia social? ¿De qué forma podemos ir haciendo los nexos? Porque actualmente ustedes muy fuertemente lo han trabajado, ¿no? Y qué importante sería que se siguiera expandiendo, ¿no? Que fuese también un movimiento mucho más grande, pero también vincularlo, creo, directamente con la educación en derechos humanos, creo, ¿no? Dentro de mi opinión, dentro de lo poco que sé en torno a la educación para la justicia social, creo que sería también una cuestión súper, digamos, fortalecedora, ¿no? ¿Qué piensas tú en torno a esas vinculaciones? Claro, lo que pasa es que los derechos humanos son parte de lo que se considera una justicia social. Los Claro. derechos humanos no están fuera, digamos, de ninguna, prácticamente de ningún modelo de justicia social. Y lo que va cambiando básicamente tiene que ver con de qué forma uno se aproxima a ellos, ¿no? Porque como te decía, hay formas como el modelo que yo estaba criticando inicialmente de justicia social, de la igualdad meritocrática, que también te va a hablar de los derechos humanos, ¿no? También va a hacer alusión a los derechos humanos. Porque resulta que los derechos humanos generalmente se les ubica en el ámbito que se llama la esfera del derecho, ¿no? Dentro de las distintas esferas que tiene la estructura social, porque la justicia es un valor moral. Y entonces, al ser un valor moral, lo que es justo también va asociado a otras preguntas, ¿no? ¿Justo para quién? ¿Justo para quiénes? Y lo que es justo es bueno. ¿Bueno para quién? Y bueno para quiénes. Entonces, por eso es que hay que tener, lo que nosotros pensamos que hay que tener claro respecto de dónde nos posicionamos para responder a estas preguntas, ¿no? Porque yo me puedo posicionar desde una mirada instrumental también, ¿no? Mirar los derechos humanos desde una perspectiva instrumental y decir, no, pero si esto está en un convenio, está el convenio internacional que está firmado, así que los derechos humanos tienen que ir. Pero esa es una cuestión, ¿no? Que tiene que ver con el marco legal, porque el marco legal puede definir varias cosas, pero no es suficiente. Porque para que los derechos humanos tengan, digamos, expresión viva, tiene que darse nuevamente en esto que yo te mencionaba antes, en las relaciones sociales cotidianas de las personas. Y los derechos humanos o sea, cuando una persona sienta que sus derechos están respetados, eso lo va a sentir en cuanto a lo que es su propia identidad. Y ahí es donde hay que entrar a este espacio, ¿no? O sea, tiene que haber un rédito respecto de quién, por ejemplo, ha violado ese derecho. Tiene esa persona, la persona que ha sido... a ver, te lo pongo una cuestión mucho más... Supongamos que tenemos una violación de un derecho humano y la persona que ha violado esos derechos ha sido acusada. ¿Eso es suficiente para la persona que fue vulnerada? No, porque no repara el daño en la construcción de la identidad de esa persona. La justicia no termina, por ejemplo, con una normativa. Y no quiero decir que la normativa no haya que tenerla, hay que tenerla, pero no es suficiente. No es suficiente porque esa persona tiene que ser reconstruida, ¿cierto? Cuando se habla de reparación, el tema de reparación es un tema muy complejo también y es un tema que tiene que ser considerado en todos los planos, digamos, desde la cotidianidad más íntima de las personas hasta la más pública. Y yo creo que esas son las cuestiones que desde un punto de vista educativo es posible empezar a desarrollar, porque yo te digo, lo hemos visto en estas escuelas a lo largo del país, en estos años que nosotros hemos tenido la posibilidad de ingresar a ella ya más formalmente para hacer investigación. Y nosotros hemos visto ese proceso, ¿no? De cómo es posible cuando una persona ha sido vulnerada, cómo el impacto que tiene a nivel de lo que son las relaciones cotidianas, a lo que son las relaciones íntimas, en los distintos lugares donde esa persona se desenvuelve, también es un elemento tremendamente importante y posible de trabajar en las escuelas, ¿eh? Eso es lo más extraordinario, es posible de trabajar en las escuelas. Totalmente y totalmente necesario además. Claro. En un país donde se siguen vulnerando derechos humanos es muy necesario. Claro, y la escuela
un espacio que vulnera eso, suponte tú, el tema de las identidades de género, el tema de las diversidades sexuales, es una violación permanente de distintos de derechos humanos que están garantizados desde un punto de vista legal, pero desde un punto de vista de la cotidianidad no lo están. Entonces tienes que impactar en ese campo normativo, meterte, ¿no? La Fundación Todo Mejora, el 2018 hizo un estudio en torno a la comunidad LGBTI dentro de las escuelas. Y el 55% de los estudiantes LGBTI menciona que sufrió algún tipo de discriminación, ya sea por orientación sexual, expresión de género o identidad de género dentro de su lugar de estudio. Entonces, es una cifra alarmante, es una cifra bastante alarmante. Pero claro, absolutamente. Con el sistema que nosotros tenemos como, digamos, como escuela, que es lo que pasa es que cuando el sistema educativo está a la base de la competitividad, no es, o sea, en todos los estudios que uno revisa, cuando se estudia el fenómeno de la competitividad, lo que pasa es que esa competitividad sana, cuando se dice, no es tan sana. Porque cuando tú estás tratando de llegar a un lugar más alto que el resto, en el camino las personas empiezan a sacar, digamos, lo peor en el sentido de ir dejando de lado a las personas. Y ahí el menosprecio es un mecanismo que se hace para poder escalar. Porque la persona que sufre esa vulneración, bueno, va a traer consigo, aunque tenga el talento, por ejemplo, para competir, no lo va a usar. No va a ser capaz de usarlo porque ha sido dañado lo que ha sido, digamos, su propia identidad personal, ha sido trastocado en su propia identidad personal. Entonces, los efectos son demasiado profundos los que se producen, ¿no? Porque yo insisto, puedes tener el talento, incluso inicialmente también puedes querer desarrollar ese talento y entrar a competir. Claro. Pero para que esas condiciones se produzcan, tú requieres de un ambiente determinado. Tú requieres de un reconocimiento del otro como igual. Sí. No es un reconocimiento solamente de que existe, sino que un reconocimiento en calidad de par. Exacto. Porque tú podrías tener un reconocimiento desde una jerarquía, ¿cierto? Yo puedo reconocer a un inferior y un inferior a un superior. Ahí también puede haber un reconocimiento, pero hay un reconocimiento desde una relación de poder. Y para que esto se rompa, ese reconocimiento recíproco tiene que ser igualitario, en el reconocimiento como en paridad, ¿no? Y esa es la diferencia que es la que hay que marcar y desarrollar en las escuelas, ¿no? Totalmente. Ahí, la Declaración Universal de Derechos Humanos, no todos los seres humanos somos iguales en derecho y dignidad. Claro, pero bueno. eso eso se tiene que dar en la cotidianidad. En la práctica, totalmente, sí. Oye, querida, y para que vayamos un poco entablando la conversación en torno a un poco a los procesos que hemos enfrentado estos últimos años, sin duda alguna la educación es la base, diría yo, ¿no?, de cualquier sociedad. El otro día conversaba con una académica también y llegamos a la conclusión de que finalmente son los hijos los mayores educadores de sus padres, ¿no? O sea, finalmente cuando ellos van y comienzan un poco a educarse en temáticas de diversidad sexual, de derechos humanos, es muy interesante y aquí lo recoge una investigación que hizo el museo, en que finalmente son los propios estudiantes los que van y enfrentan de alguna forma a sus padres con argumentos, con visiones un poco más claras. Muy interesante lo que se da en esa relación. Y desde esa mirada, considerando un poco el trabajo también que han realizado con el CIEJUS, ¿crees que hoy en día hay un déficit en la formación docente? Aquí mirándolo desde el ámbito docente, en torno a la educación en justicia social y a la educación enfocada en este reconocimiento de identidades. El otro día, por ejemplo, comentarte que tuve la oportunidad de recibir en el museo, yo hago visitas mediadas dentro del museo, y tuve la posibilidad de recibir a estudiantes de pedagogía de la Universidad Católica Silva Enríquez. Y conversando, ¿no? Dentro del recorrido me di cuenta y ellos me lo expresaron muy bien en torno a que, por ejemplo, ellos no tienen herramientas y no se les entregan las herramientas dentro de su proceso formativo en torno a la educación en derechos humanos, por ejemplo, y cómo entablar temáticas de historia reciente dentro de las aulas escolares. ¿Cómo ves tú hoy en día la formación docente para las temáticas que trabaja el CIEJUS? Bueno, nosotros tenemos una línea precisamente en la formación docente, ¿no? Tanto inicial como continua. Pero el punto es que yo diría que la formación docente en Chile
desde la perspectiva de la justicia social no existe. O sea, es así de triste, digamos, el panorama, porque, bueno, nosotros conocemos experiencia en otras partes del mundo que hace mucho tiempo que se está trabajando la temática de formación docente, perdón, de justicia social en la formación docente. Nosotros estamos empezando en eso, ¿no? Estamos recién desarrollando propuestas, ¿no? Tratando de incidir de alguna manera en los currículos de formación de profesores. La formación de profesores en Chile está muy alineada en este contexto del marco internacional, sumándose, ¿cierto?, a los modelos que ha tomado la OCDE, ¿no?, para esta idea de tener profesores formados más o menos en las mismas, estas competencias globales, ¿no?, que supuestamente van a ir a resolver las problemáticas, pero que están muy al debe respecto de qué es lo que son estas temáticas de justicia social. Y ahí lo que nosotros tenemos, nuestra línea, digamos, en ese ámbito es un poco más reciente, ¿no? Pero mira, yo lo que te puedo contar es que yo también desarrollé un proyecto FONDES, ¿sí?, en la línea de formación docente, pensando en qué formación necesitamos para avanzar en esta idea de formar en justicia y en igualdad. En ese minuto estábamos más focalizados en esa temática. Y yo tuve la suerte de trabajar con 300 profesores acá de la región del Biobío. Y la investigación consistió en construir un currículum de formación de profesores para que dé cuenta de estas problemáticas. ¿Qué nos dicen los profesores? Porque una cosa nos dice la literatura, ¿no?, que es el aporte que podemos llevar nosotros como investigadoras o investigadores a las escuelas. Pero ¿qué nos dice la experiencia de los docentes? Que están en el día a día y que en el día a día se encuentran con una política estandarizadora, con una política que nos abruma de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo van resolviendo ello y qué proponen para la formación de docentes? Y es bien interesante, fíjate lo que plantean los docentes, porque generalmente los docentes salen mal parados en todas las investigaciones más extractivistas, ¿no? Sí. Yo te estoy hablando de una investigación que es participativa, como te decía, que en el marco que nosotros trabajando. Pero una de las problemáticas, por ejemplo, estos fueron docentes del sistema público, municipal, ¿no? Yeah. De distintos, trabajamos con sectores urbanos de alta urbanidad, tanto rurales, qué sé yo, en contexto indígena, etcétera, etcétera. Y una de las preocupaciones que tienen las y los docentes y la demanda que hacen a la formación es precisamente habilitarse en capacidades para generar justicia, para generar igualdad, para trabajar las temáticas, por ejemplo, en las cuales ellos no se sienten preparados, que tú identificabas hace poco rato, ¿cierto?, cuando hablabas de la ausencia de cómo abordar las problemáticas, por ejemplo, con la diversidad de orientaciones sexuales, la diversidad de género, etcétera, ¿no? Todas esas problemáticas, los docentes te lo dicen, esto es fundamental a ser considerado. Esto hay que ingresarlo en la formación de docentes. También te dicen, es necesario que tengamos una formación política. Wow. Una formación política, te dicen los profesores, que nos permita también participar como co-constructores de la política educativa de este país. ¿Por qué nosotros, que estamos en territorio, no somos considerados? Porque reconocen la voz del experto y nadie la está negando, ¿no? Pero no es suficiente, no te da el panorama completo. Entonces, van poniéndote todas estas problemáticas. A habilitarte, por ejemplo, para trabajar en sectores de alta vulnerabilidad, que es donde están situadas la mayoría de las escuelas en las zonas que nosotros estamos, que estuvimos trabajando. No tenemos herramientas para trabajar con esto. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una propuesta, bueno, nosotros lo publicamos en un libro que se llama Transformar la formación, las voces de los docentes, así se llama nuestro libro. Lo mandamos a las distintas instancias a ver si podíamos incidir, pero no, la verdad es que no nos fue muy bien, para serte sincera, porque este tipo de propuestas todavía no tienen, digamos, no existe digamos, el consenso tal vez de considerar propuestas que son co-construcciones. Sí. Porque en este debate que nosotros tenemos con los docentes, nosotros ponemos también la voz de la ciencia, ¿no? Porque somos nosotros quienes revisamos a diario la literatura y lo que está ocurriendo, lo que se está publicando en formación docente en otras partes. Eso también lo llevamos a la discusión. Pero esa discusión no explica la realidad concreta de muchas veces de muchas docentes y docentes que están en determinados territorios. Mira,
Otra cosa importante que salía como demanda de formación en los territorios de aquí de la zona, y que fue un consenso al final entre todos los grupos de docentes, fue la necesidad de formarse en la lengua y la cultura indígena. Como una demanda de formación para todas las personas, independientemente de si están situadas en contexto. Porque tú has de saber que la política nuestra, la problemática de la interculturalidad está focalizada donde están los pueblos indígenas o donde Claro. hay comunidades de migración reciente. Y Exacto. los demás, o sea, ¿cómo vamos a ser interculturales si no conocemos la cultura ni la lengua, no sabemos comunicarnos en el otro pueblo? Y el reconocimiento va en una sola dirección. Si el reconocimiento no va, y estas cosas te las dicen los docentes. Wow. Nos lo dijeron. Estuve 4 años trabajando en territorio en las distintas escuelas de la región. 4 años. Mira, los próximos 4 años estuve con esa propuesta en otro proyecto, trabajando en las universidades de la región que forman docentes. Yeah. Mostrando esta propuesta junto con un colectivo docente a los docentes formadores de las universidades y a los estudiantes en formación. Armamos nuevos equipos para poder traer qué dicen los docentes universitarios que forman docentes. Bueno, lo encontraron muy complejo. Lo encontraron que no era necesario formarlo en todas esas cosas porque muchas de estas habilidades las iban a adquirir igual en los contextos en los cuales se iban a desempeñar. Digamos, la resistencia mayor a hacer un cambio, digamos, a avanzar una mirada distinta, yo diría que está en el equipo de formadores. Y con esto seguramente me voy a ganar la dinámica, digamos, la comunidad. Pero claro. Esos fueron los datos que encontramos. A diferencia, por ejemplo, de lo que te decían los estudiantes de último año de formación de pedagogía, quienes ya habían tenido la experiencia de salir a los territorios a hacer sus prácticas y quienes coincidían con los docentes, digamos, que llevaban, porque nosotros trabajamos con docentes que llevaban de 10 a 25, entre 10 y 25 años de experiencia en terreno, ¿no? En los territorios. Entonces, ver esta mirada, ¿no? De cómo hay sabiduría en todos los espacios. Hay sabiduría en los jóvenes, como tú mencionabas antes, pero también hay sabiduría en la experiencia. Totalmente. Y todas esas sabidurías, también la sabiduría que portamos desde la ciencia, ¿no? Con el conocimiento más oficial, son todas esas sabidurías las que hay que poner en relación para poder acercarnos un poco más a lo que buscamos construir como verdad, ¿no? Entonces, yo pienso que la formación docente en Chile está muy al debe todavía. Entonces, no me llama la atención que te digan estas chicas y estos chicos con quienes estuviste que no tenían formación para trabajar la temática de los derechos humanos porque las universidades no se están haciendo cargo de estas problemáticas. Y hay otro tema, que las universidades están muy reguladas por mover la formación hacia una mirada determinada y en función de eso reciben los fondos. Claro. Entonces, como hay un círculo, están como obligados a casarse con un tipo de formación docente. Entonces también hay que entender, digamos, ahora voy a ponerme un poco más flexible, hay que entender por qué la mirada, ¿cierto?, está parapetada en función de eso, porque los programas de formación luego pasan por unos filtros, ¿cierto?, que son las acreditaciones, o que son los propios proyectos que se están adjudicando a las instituciones universitarias para mejorar la formación docente, pero esa mejora de la formación docente va en directa relación con un modelo que está definido. Sí. ¿No? Y que es este modelo que te digo que está a nivel internacional, más bien en el marco de la Comunidad Europea, para no entrar en detalle respecto de cuál es precisamente, ¿no? Sí. Que tengo muchas sensaciones en estos momentos, unas sensaciones como de decepción, porque de alguna forma, como tú decías hace un momento, y por supuesto sin ánimo de opacar la labor que realizan muchos expertos y expertas, pero que sin duda alguna, digámoslo coloquialmente, ¿no?, donde las papas queman. O sea, la experiencia de las y los docentes con los cuales tú tuviste la oportunidad de trabajar es muy valiosa y hay que recogerla. O sea, si te dicen que es necesario recibir una formación en temáticas lingüísticas, en temáticas culturales con respecto a pueblos indígenas, bueno, o sea,
son docentes que llevan años de experiencia, ¿por qué no lo vamos a considerar? ¿No? Y claro, o sea, finalmente, y ha pasado bastante en este país con respecto, por ejemplo, al plan de formación, al Plan Nacional de Derechos Humanos, que finalmente mucho está escrito, ¿no? En el papel, pero el llevarlo a la práctica a veces basta con un simple conversatorio y tú cumpliste con eso, ¿no? O sea, cumpliste con el currículum. Pero no, eso va mucho más allá. Y es importante también el plantearlo desde esa mirada. O sea, si nos vamos a plantear un Chile plurinacional, ¿no? Que es lo que una de las propuestas que nace en la Convención Constitucional, bueno, empecemos también a generar políticas públicas, o sea, empecemos a generar métodos de formación, métodos de accesibilidad en esa multiculturalidad, en esa interculturalidad, ¿no? Y bajo esa misma mirada, Donna, para que ya vayamos un poco cerrando esta conversación, y debo reconocer públicamente que he aprendido mucho con tus palabras, así que te lo agradezco mucho. Con respecto al proceso constituyente que estamos enfrentando hoy en día, ¿han tenido ustedes la oportunidad como CIEJUS de reunirse, de buscar formas de incidir, por ejemplo, en este proceso constituyente en torno a lo que han venido trabajando? O sea, me parece fundamental todo lo que tú nos has planteado aquí y que de alguna forma debiese estar también, al menos como una propuesta dentro de la nueva constitución. ¿Cómo han visto este proceso constituyente desde el CIEJUS? Bueno, la verdad que nosotros hemos estado bastante comprometidos con el tema del proceso constituyente porque nos embarcamos en construir un libro que precisamente ayer salió a la luz. Vamos a hacer un primer lanzamiento mañana. Buenísimo. Y se llama precisamente Educación con Justicia Social, aportes para el debate de una nueva constitución. Y es un libro que tiene 7 capítulos, ¿no? Y tiene 5 capítulos que son propuestas que están por líneas, está en realidad organizado por líneas de investigación, y cada línea ha puesto a su disposición, ¿cierto?, toda la investigación que ha desarrollado en estos procesos colaborativos de construcción de conocimiento que te decía, y ha hecho una propuesta, ¿no?, de algún marco normativo para la nueva constitución en el marco de pensar una educación con justicia social. Y también como CIEJUS, dentro del mismo libro, hay una propuesta que reúne todas esas propuestas que están por línea, como una propuesta única, que la tenemos ahí en nuestro texto, que desde mañana lo vamos a poner disponible y gratuito para todo quien lo quiera tener. Buenísimo. Y ojalá los convencionales también se interesen en mirarlo, ¿no? Y también tenemos hay 2 capítulos de colaboradoras internacionales, una experiencia de una investigadora que es experta en justicia social, Christine Sletter de Estados Unidos, que también nos cuenta un poco cómo se mueven los profesionales en Estados Unidos para incidir un poco en esta generación de políticas a la base de evidencias científicas, ¿cierto?, que están construyendo estas miradas, digamos, más etnográficas, más cualitativas, más participativas. Y también la experiencia de la constitución que se generó en Brasil, que también lo hace una colega de CIEJUS Internacional, con lo que ha sido, lo que fue, digamos, el ingreso de las políticas de infancia, ¿no?, en el caso de Brasil. Entonces el libro recoge primero lo que es la experiencia de investigación chilena en territorios chilenos, que se me olvidó un poco recalcar antes, pero esta particularidad de que seamos tantas investigadoras e investigadores a nivel nacional, distribuidos a lo largo del país, porque son muchas universidades las que estamos formando parte de CIEJUS, nos permite una cobertura nacional. Y esa cobertura también nos permite recoger esta diversidad, ¿me entiendes?, ¿no? La diversidad territorial, lingüística, etcétera, ¿no?, que está presente en nuestro país. Entonces, esos elementos están presentes en nuestra propuesta porque son parte de lo que los propios colectivos también hemos ido aprendiendo con ellos, nos han ido enseñando. Así como nosotros hemos enseñado la forma de sistematizar el conocimiento, ellos nos han ido enseñando cómo es en qué consiste su cultura, cómo se relacionan, etcétera, etcétera. Todos esos elementos entonces los hemos ido recogiendo y están presentes en este libro. Y tenemos nosotros nuestra propuesta y para resumírtela así, si es que alcanzo a hacerlo. Sí, por supuesto. Básicamente, nosotros, ¿qué proponemos? Nosotros creemos que la actual constitución, que está, digamos, sustentada en este modelo de justicia, de igualdad democrática, igualdad de oportunidades meritocrática,
Claro. Debe ser modificado ese modelo, ¿no? Y reemplazado por un modelo de igualdad de estatus, de igualdad de reconocimiento, ¿no? De lo que estamos hablando, de paridad participativa. Entonces, eso da un cambio, un giro radical a la forma como debiéramos pensar la educación. Porque mientras el modelo de igualdad de oportunidades meritocrática es la que sustenta el principio de subsidiariedad y de libertad de enseñanza que sostiene la actual Constitución y que conlleva, ¿cierto?, a todo este modelo de la privatización de la educación y que lleva a todo este modelo de la competitividad en las relaciones simbólicas cuando se construye el conocimiento. Si mantenemos ese modelo, vamos a seguir reproduciendo las desigualdades. Pero si nosotros cambiamos, ¿cierto?, esos principios por los principios del reconocimiento recíproco y de la paridad participativa, nosotros empezamos inmediatamente a ver la posibilidad de construir un sistema totalmente diferente. Exacto. Porque te da la posibilidad, si tú no cambias el marco, digamos, que define el ámbito educativo a nivel de la Constitución, entonces después vas a quedar amarrado, como lo que ha pasado, ¿cierto?, con el modelo de la nueva educación pública que en el marco de, digamos, el gobierno Bachelet, ¿no? Que luego han quedado los servicios locales ahí a medio andar, los que se constituyeron han estado regular, porque no van a avanzar hacia una educación pública en el marco de lo que está detrás, de lo que sostiene cada política. No es posible hacerlo. Nosotros llevamos años tratando de mirar cómo romper ese tipo de estructura que tiene, pero no es posible si tú no cambias el marco referencial, porque no te dan las leyes enseguida. Todas las leyes te quedan a media, como la inclusión, te fijas que todo queda como a media y como ajustado para qué. Y cuando tú lo que tienes que hacer es pensar en un sistema educativo totalmente distinto al que tenemos. Exacto. Porque el que tenemos es exclusor de partida, es discriminador de partida. Y tú tienes que cambiar la forma como está organizado para que deje de ser exclusor. Porque con el discurso de la inclusión solamente no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que hablar de un cambio estructural y simbólico de cómo se organiza todo el sistema educativo, ¿no? Y con cabida, ¿cierto?, para todas las personas que lo componen y para todas las posibilidades de desarrollo que ofrece la sociedad, ¿cierto?, en conjunto, ¿no? Y eso significa cambiar un foco, pasar de este foco individualista, competitivo, a un foco, obviamente, de reconocimiento, ¿cierto?, de co-construcción con el otro, donde la identidad, esto que yo te decía antes, el desarrollo de la identidad no depende solo de mí, depende básicamente de las relaciones que tengo con los demás. O sea, la autoestima yo no la construyo sola. Por muy inteligente que pueda ser una persona, no lo puede hacer. Lo hacen en la interacción con las demás personas. ¿En qué le dicen? ¿Cómo se ve, digamos, evaluado, reflejado, ¿cierto?, reconocido en el otro, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar eso. Si no cambiamos eso, obviamente no vamos a alcanzar lo que buscamos, ¿no?, como utopía en este minuto, que es esta idea de tener una sociedad integrada a la base del reconocimiento, donde todos seamos coautores. Porque en el fondo, eso es lo que está en el fondo. O sea, cómo yo me siento coautora de mi vida, pero en el marco de mi comunidad. Estoy contribuyendo. Me pertenece, yo estoy aquí, ¿no? Y yo creo que ese es el momento histórico en el cual nos encontramos, ¿no? Esta demanda por la coautoría. Queremos estar, los movimientos sociales, ¿qué es lo que nos dicen? Nosotros queremos estar presentes, estamos aquí, véannos, queremos contribuir, tenemos que decir, tenemos aporte, ¿no? Esas son las cuestiones que yo creo que hay que dar el vuelco. Y la educación y los sistemas educativos pueden hacerlo. Son una herramienta extremadamente poderosa en todas las sociedades, lo hemos visto, ¿no? Y por eso se incide y se dan estas luchas, ¿no?, de tensión. Totalmente. Oye, qué interesante lo que nos comentas y bueno, invitar también a las personas que nos están mirando que puedan ahí visitar la página del CIEJUS para conseguir este libro, porque sin duda alguna son, digamos, aportes que son necesarios en torno a lo que estamos enfrentando hoy en día en tiempos de relativización, en tiempos
en donde la ciudadanía también, como tú decías, quiere hablar, ¿no? Que quiere hablar, y por eso también, bueno, la convención ha recibido más de 600 audiencias públicas de organizaciones sociales, porque de alguna forma desde ahí también es ahí donde está el trabajo, es ahí donde se generan las desigualdades, es ahí donde se resiste y donde finalmente son estas organizaciones las que han trabajado, muchas de ellas de forma histórica, en estas temáticas. Así que muchas gracias, Donna, por tus palabras, por tus consejos, por tus reflexiones, y porque sin duda alguna aún nos falta mucho por avanzar, pero créeme, y acá desde el museo también nos ponemos a disposición de aquello, de poder avanzar en estas nuevas formas de educación, en un nuevo modelo educativo que puede incluir la justicia social, que puede incluir sin duda alguna también los derechos humanos, que son ahí, están muy interconectados. Así que muchas gracias, Donna, por acompañarnos, y si quieres cerrar con una breve reflexión, quizás con una breve invitación para quienes nos están escuchando, estos minutos son completamente tuyos. Muchas gracias. No, mira, solamente decir que es un momento para no estar en silencio, ¿no? Yo creo que es un momento de diálogo, es un momento en el cual todas las personas debemos formar parte, ¿no? Voy a aludir nuevamente a este concepto de la coautoría. La sociedad es responsabilidad de todos nosotros, ¿no? De todas las personas que la constituimos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? Cómo pensar y soñar una educación mejor, yo creo que hay un consenso general respecto de eso. El punto son los contenidos. Y yo creo que respecto de los contenidos, y voy a hacer alusión un poquito a la experiencia nuestra, esta mirada más dialógica que nosotros denominamos de la educación puede ser una salida. ¿Por qué? Porque lo dialógico significa abrirse a otros significados. Cuando nosotros hablamos de una educación dialógica es eso, ¿no? Hablamos de que el conocimiento no tiene una sola respuesta. Las preguntas no tienen una sola respuesta, tienen más de una respuesta. Y si nosotros empezamos a buscar esa otra respuesta, aparte de que la educación va a ser más entretenida, lo que vamos a hacer es que vamos a poder desarrollar también un pensamiento más abierto, más complejo, más creativo, y no este pensamiento tan sesgado, ¿no? De frente a una pregunta, a una única respuesta. Al abrir los significados, permitimos que ingresen todas las voces, ¿no? Como se dice en educación dialógica, la polifonía de voces. Y esa polifonía de voces, con esa polifonía de voces es como es posible, creo yo, avanzar hacia una educación con justicia social. Muchas gracias, Tomás, por la oportunidad de compartir contigo algunas reflexiones. Un gusto. Sí, muchas gracias, Donna, y por supuesto el museo está muy disponible para que podamos generar el trabajo que desde el CIEJU se pueda generar también en colaboración con este espacio. Así que cuenten con nosotros y con nosotras para cualquiera de esas actividades. Ya estamos en contacto, y agradecerle al público que nos estuvo acompañando, que nos estuvo haciendo sus comentarios a través de las redes sociales, y comentarles, ¿no? que vamos a continuar con este programa teniendo a diferentes invitados e invitadas para seguir discutiendo, para seguir conversando y reflexionando en torno al Chile actual, pero también en torno al Chile que queremos construir hacia el futuro. Así que un abrazo a todas y a todos, y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Chao, chao. Chao.